De Glaxo, bueno, pues os puedo contar precisamente el ejecutivo que nos hablaba, era exdirectivo de Glaxo, nos hablaba de la poca eficacia de los medicamentos. No lo decía por meterse con los medicamentos que conocemos, sino que lo que estaba era denigrando a los medicamentos normales para irnos preparando para el futuro de los medicamentos biotecnológicos, que es lo que están súper interesados en ellos la industria farmacéutica. De Glaxo, pues es cierto que ha vendido medicamentos para el asma que han matado a las personas de asma. Esto no deja de ser curioso, ¿no? Buscar una persona que tenga asma, que busque el alivio a su dolencia y si consuma un medicamento que le haga tanto daño que lo pueda incluso llegar a matar de asma. Esto ha ocurrido, ¿no? Glaxo es una de las empresas que más ha trabajado contra los genéricos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de Paxil, ¿no? Pues cuando a alguien se le ocurrió, claro, no recuerdo si lícitamente o no, pero cuando a alguien se le ocurrió hacer el genérico de Paxil, pues utilizó toda su artillería de abogacía y de sus abogados para evitarlo, ¿no? Esto es una estrategia que utilizan mucho en general todas las multinacionales, ¿no? Cuando se acerca la hora del genérico, pelean con sus abogados la extensión con cualquier excusa de la patente de su fármaco, con cualquier excusa, e intentan competir y arrinconar a cualquier empresa farmacéutica de genéricos que quiera lo antes posible, lógicamente, en cuanto venza la patente de un fármaco exitoso, y este lo es, venderlo como genérico, ¿no? Uno de los casos, quizá el más escandaloso que tenemos documentado hasta ahora, ocurrió en Italia, creo que fue en 2004, unos 5.000 visitadores de Glaxo y médicos relacionados con estos visitadores, pues fueron detenidos por la policía y llevados a los juzgados por sobornar y practicar el cohecho con los médicos. Esto es un escándalo que no solo practica Glaxo, sino que en Alemania, por ejemplo, ha habido un caso también similar, en Australia también, y bueno, pues por ejemplo en países como España, pues hace unos días en la televisión, en informativos Telecinco, hemos destapado que en España se están comprando con dinero además a médicos para que receten los productos de cierta multinacional, en este caso alemana, que opera en España, ¿no? Según la ley del medicamento, la última reforma de la ley del medicamento que entró en vigor en junio de 2006, el más mínimo, no se le puede entregar a los médicos ni el más mínimo regalo. No digo ya dinero, que es lo que esta multinacional alemana está haciendo, o al menos estaba haciendo, según los documentos que hemos conseguido recopilar. El sistema sanitario español es con razón, por una parte, es de los mejores sistemas sanitarios del mundo, porque es un sistema sanitario que cubre a todas las personas, absolutamente a todas, incluso a personas que vengan de fuera, inmigrantes que no tengan, que sean incluso ilegales, ¿no? Llamados ilegales, pero es verdad que tiene muchísima carestías propias de la mala gestión sobre el sistema sanitario, mala gestión que tampoco habría que achacarle a alguien en concreto, pero efectivamente los ministerios de sanidad en última posición son los máximos responsables del desaguisado que se ha montado en torno al sistema sanitario desde hace lustros. Pero tampoco podemos olvidarnos de que el sistema sanitario recibe mucha presión de la industria farmacéutica, porque genera muchísimos intereses. Tengamos en cuenta que el máximo cliente de la industria farmacéutica es el sistema público sanitario en España, sobre todo, claro, bueno, en España y supongo en todos los países, pero es el máximo cliente. Esto no pasa en ningún otro sector, y aún así la presión sobre el sistema sanitario es tan grande que no para de crecer el gasto público, por ejemplo, en medicamentos. Y por ejemplo, pues también sería muy destacable el trato no muy bueno que se le da, por ejemplo, a los médicos, con muchísimas horas de trabajo, mal pagados para lo que se cree
la gente cree que los médicos están bien pagados, pero no suelen estar bien pagados. En España trabajan muchísimo, tienen un estrés brutal. Vamos a publicar en Discovery de Salud en breve que las mayores tasas de suicidios se dan en la profesión médica, o sea que sobre todo las mujeres, por cierto. O sea que esto nos habla del gran estrés que tiene también esta profesión, y que de alguna manera los propios médicos no se sienten muy cuidados ni queridos por el propio sistema sanitario, por el propio ministerio. Los laboratorios farmacéuticos, por alguna razón, son la industria más potente del mundo. ¿Cómo hacen eso? Lo hacen basando, digamos, el sistema sanitario, presionando al sistema sanitario para que se base en el consumo de medicamentos, objetos de consumo llamados medicamentos, que, salvo los antibióticos y pocos grupos más de medicamentos, no curan las enfermedades, sino que alivian síntomas, son paliativos, te hacen que te encuentres mejor, te hacen que te sientas mejor, ¿no? O ayudan a que puedas curarte, pero no son remedios concretos o eficaces para una enfermedad, no curan en una sola palabra. Esto supone un grandísimo negocio. ¿Por qué afirmamos, o cómo podemos, o qué estrategias utiliza la industria farmacéutica para ser el negocio legal más rentable del planeta? Controla desde que el medicamento es una molécula, ya ha sido controlado por la industria farmacéutica, por el laboratorio de turno, porque hoy en día la ciencia no está tan enfocada a investigar qué necesitan las personas, sino a crear nuevos fármacos, que ya hemos demostrado antes que tampoco son tan nuevos ni mucho menos, pero sobre todo fabricar medicamentos que, vendidos como nuevos a un precio elevado, tengan un éxito comercial y produzcan mucho dinero, ¿no? Con la ayuda del gran cliente del Estado, que es quien compra, como he dicho, la mayor parte de los medicamentos. Entonces controlan las moléculas, controlan a los científicos para que encuentren las moléculas que sean más rentables y más interesantes comercialmente. Luego, cuando se encuentra un nuevo medicamento, una nueva molécula, un principio activo interesante, eso se publica en revistas médicas especializadas para que los médicos se enteren, pero también sabemos por muchos estudios críticos y de científicos que han estudiado esto, que las revistas médicas las informaciones están muy manipuladas y muy tergiversadas en favor de la parte positiva de lo que interesa contar de ese nuevo medicamento, ocultando en muchísimos casos los efectos negativos. Tal es así que luego lo hablaremos precisamente en la conferencia, que 13 editores de revistas médicas en 2004 se pusieron de acuerdo y dijeron que a partir de 1 de julio de 2005 todas las informaciones sobre ensayos clínicos, sobre nuevos medicamentos que quisieran los laboratorios publicar en estas prestigiosas revistas médicas, debían pasar por un registro previo desde que se recopilaban a los probandos, las cobayas humanas, ¿no? Para que estos científicos independientes de las revistas médicas pudieran seguir limpiamente y en abierto, digamos, cómo va la evolución de ese ensayo, y poder hacer informaciones rigurosas, no las que les pasan los médicos pagados como redactores médicos de la industria. Otro paso, ya hemos hablado también de los ensayos clínicos que suelen estar manipulados, pero otro factor de promoción, por ejemplo, de control sobre la cadena del medicamento, son las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes se ha demostrado que en muchos casos, en demasiados casos, están financiadas en el todo o en la parte por los laboratorios farmacéuticos para que atraigan nuevos clientes. Resulta duro, pero es así. Una persona que tiene una enfermedad, que está dolida con algo, busca aferrarse a algo. Qué mejor que conocer una asociación de pacientes donde otras personas tengan posiblemente tu dolencia y te aconsejen y encuentres, digamos, calor humano, comprensión. Pero claro, hay que tener mucho cuidado, porque hay asociaciones de pacientes éticas, críticas, que están trabajando para denunciar estas barbaridades que se cometen dentro del sistema sanitario, y hay otras que están financiadas en el todo o en la parte, repito, por los laboratorios, y que, como demuestro en el libro, poniendo un caso concreto muy particular sobre una federación de osteoporosis,
tienen médicos que reconocen que claro que se hacen pruebas, por ejemplo, a las mujeres para ver si tienen osteoporosis, claro que se las hacen para mandarle luego al médico, y qué curioso que esos médicos lo que recetan es lo mismo que el que está financiando, que la empresa que está financiando esas pruebas, ¿no? Esto es una barbaridad, es fabricar enfermos, es tomar el pelo a la gente y es crear nuevos mercados. Ahora, hablando de crear nuevos mercados, se inventan nuevas enfermedades. Es otra estrategia para vender medicamentos, claro. ¿Qué es esto del fenómeno de la invención de enfermedades? Que ahora se está hablando muchísimo en los medios, y hace 3 o 4 años, 3 años cuando yo lo investigaba, apenas había publicado un artículo de un periodista de investigación australiano, un par de artículos, ¿no? La industria farmacéutica durante los últimos años está reconceptualizando el concepto de enfermedad, lo está cambiando para, crear nuevas enfermedades, que coger dolencias leves o dolencias incluso naturales, como pueda ser la menopausia, que es fruto de la naturaleza de la mujer, o factores de riesgo, que no son enfermedades, son factores de riesgo, como el propio concepto lo dice, como el colesterol alto o como la hipertensión, para en congresos médicos, en medios de comunicación, congresos médicos con médicos pagados por los laboratorios interesados, con sesudos informes financiados en estos congresos y por estos médicos y hechos por estos médicos y financiados por estos laboratorios, en unos poquitos años creas el nuevo concepto de enfermedad, agravas, esas dolencias hasta venderlas socialmente como una grave enfermedad que provoque un cierto miedo. Es un poco lo de acción-reacción. Si tú provocas miedo a una enfermedad, la gente va a acudir luego a ti, va a acudir a tus médicos que muchas veces ya hemos dicho que están subvencionados, van a acudir a tus asociaciones de pacientes, que ya hemos dicho que en muchas ocasiones están financiadas en el todo o en la parte por la industria. Veis, poco a poco estamos viendo que toda la cadena de lo que rodea el medicamento, desde que es una molécula hasta que es un blockbuster, un medicamento de muchas ventas, un medicamento de más de $1.000 millones de ventas, todos los pasos están controlados por la industria farmacéutica.